Biden rinde homenaje a 13 soldados muertos en Kabul. Base aérea Dover, Delaware. El presidente Joe Biden se reunió en privado solemnemente con las familias de los 13 soldados estadounidenses muertos en el reciente ataque en el aeropuerto de Kabul el domingo, siendo así el cuarto mandatario en presenciar el retorno de restos de soldados caídos en Afganistán. La primera dama Jill Biden acompañó al mandatario en la base aérea Dover, en Delaware, para recibir los féretros y reunirse con los familiares, un ritual militar para los caídos en las guerras. Los fallecidos tenían edades que iban de 20 a 31 años, y eran oriundos de California y Massachusetts y otros estados del país. Entre ellos había un marine de Wyoming de 20 años que iba a ser padre por primera vez en 3 semanas y efectivo de la Armada de 22 años que en su última conversación con su madre por FaceTime le dijo que no se preocupara porque «mis camaradas me cuidan». 5 de ellos tenían apenas 20 años, es decir, apenas habían nacido cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 que llevaron a Estados Unidos a invadir Afganistán para expulsar al Talibán del poder y erradicar a la red Al-Qaeda que se había radicado allí. Los soldados murieron al final de la presencia militar norteamericana en Afganistán, en momentos en que se realizaba una caótica evacuación en el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas deseaban huir del país tras el retorno del Talibán al poder. Los 13 militares que perdimos eran héroes que dieron el máximo sacrificio en servicio de los ideales más altos de la patria, y salvando las vidas de otras personas, expresó Biden en un comunicado el sábado. Su valentía y dedicación le permitió a más de 117.000 personas llegar al lugar seguro, añadió. Los familiares de soldados caídos suelen viajar a la base aérea Dover para estar presentes al momento que los féretros cubiertos de banderas son bajados del avión que los trae a suelo estadounidense. Aparte de los serenos comandos de los guardias de honor que acompañan los ataúdes, las breves plegarias del capellán militar usualmente son las únicas palabras pronunciadas en el ritual. Los 3 predecesores inmediatos de Biden asistieron a tales ceremonias. Es la primera vez que él participa como presidente, pero las ha visto antes. Biden asistió al evento correspondiente cuando regresaron los restos de 2 soldados muertos por la bomba de un atacante suicida en la base Bagram de Afganistán, en 2016, cuando Biden estaba por concluir su periodo como vicepresidente. En 2008, cuando era senador y a pedido de la familia, asistió al retorno de los restos de un soldado caído en Irak. Los 13 soldados muertos en Kabul fueron los primeros soldados estadounidenses caídos en Afganistán desde febrero del 2020, cuando la administración Trump llegó a un acuerdo con el Talibán según el cual la milicia cesaría ataques contra las fuerzas norteamericanas a cambio del compromiso de Washington de retirarse del país para mayo del 2021. 11 de los 13 eran infantes de la Marina. Uno era de la Armada y uno del Ejército. Muy criticado, Biden recibe los restos de los militares muertos en Afganistán. Soldados Biden. En medio de un pesado silencio solo interrumpido por el llanto de los deudos, Joe Biden recibió el domingo los restos de los 13 militares estadounidenses muertos en un ataque en Kabul, una ceremonia difícil para un presidente fuertemente criticado por su gestión de la crisis afgana. Uno tras otro los ataúdes fueron depositados en la pista del aeropuerto de la base militar de Dover, Delaware, delante del presidente y su esposa Jill. Con la mano en el corazón, el presidente observó el descenso de cada uno de los ataúdes transportados por los soldados hacia vehículos oscuros, a veces agachando la cabeza en signo de meditación. Bajo un cielo cargado, vestidos de negro, la pareja presidencial estuvo acompañada del jefe del Pentágono, Lloyd Austin, el secretario de Estado, Antony Blinken, el jefe de Estado Mayor, el general Mark Milley, y otros altos funcionarios militares. Las familias estaban a distancia, protegidas de las cámaras. Los sollozos a veces rompían el silencio. Justo antes de la ceremonia, la delegación subió al enorme avión militar C.
17 que transportaba los 13 ataúdes, para una breve oración fúnebre privada, según informó la Casa Blanca. 2 de las 13 familias habían pedido que no se filmara el descenso de los restos de sus respectivos seres queridos. 5 de los 13 soldados muertos tenían 20 años, la duración de la guerra más larga protagonizada por Estados Unidos, lanzada en 2001 en Afganistán. El caso de una joven de 23 años muerta en el atentado despertó gran emoción en el país. Una semana antes del ataque había sido fotografiada con un bebé en brazos durante las caóticas operaciones de evacuación en el aeropuerto de Kabul. Este atentado, reivindicado por el grupo Estado Islámico en Khorasan, EIK, mató a más de 100 personas, y fue el más mortífero lanzado en Afganistán contra las fuerzas del Pentágono desde 2011. Una de las peores decisiones. La base de Dover, a unas 2 horas de Washington, es sinónimo desde hace décadas, en las mentes estadounidenses, del desgarrador regreso de los militares caídos. Estos momentos conmovedores a veces han manchado la imagen de presidentes estadounidenses que libran guerras impopulares, hasta el punto de que ciertas ceremonias han sido cerradas a los medios de comunicación. En el poder desde enero pasado, Biden vio como su popularidad, relativamente estable hasta ahora, cayó por debajo del 50% después de la captura de Kabul por los talibanes a mediados de agosto. También se vio afectado por el rebrote de la epidemia de COVID-19 debido a la variante Delta. Como represalia por el atentado al aeropuerto de Kabul, Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones en Afganistán, matando a 2 miembros del grupo Estado Islámico. Mientras la pareja presidencial estaba con las familias de los militares, el domingo, el Pentágono anunció también que había destruido un vehículo en Kabul, eliminando una amenaza inminente del EIK contra el mismo aeropuerto. Unas 114.400 personas, incluidos casi 5.500 ciudadanos estadounidenses, han sido evacuadas de Afganistán por un gigantesco puente aéreo desde el 14 de agosto. Los republicanos cuestionan duramente a Biden por la gestión de esta evacuación. Esta es una de las peores decisiones de política exterior en la historia de Estados Unidos, tronó el domingo el influyente líder senatorial republicano Mitch McConnell. Mucho peor que Saigón, añadió. La caída de esta ciudad al final de la Guerra de Vietnam en 1975 sigue siendo un recuerdo muy doloroso en Estados Unidos. Cuando salimos de Saigón, no quedaban terroristas vietnamitas que planearan atacarnos aquí en nuestro suelo, dijo al canal Fox McConnell, quien ya estaba en contra de la retirada negociada en 2020 por el entonces mandatario republicano Donald Trump con los talibanes. Ben Sasse, otro senador republicano, no pudo disimular su enojo con el presidente demócrata el domingo por la mañana, en una entrevista en ABC. Biden puso en peligro a nuestras tropas porque no tenía un plan de evacuación, acusó. Estamos en peligro porque el presidente fue increíblemente débil al abandonar la base de Bagram, en julio, hasta entonces el centro neurálgico de las operaciones de la coalición internacional, 50 kilómetros al norte de Kabul. Biden acude a recibir los féretros de los 13 soldados muertos en Kabul. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudió este domingo a la base aérea de Dover, Delaware, para recibir los féretros de los 13 soldados muertos en el atentado del jueves en el aeropuerto de Kabul, reclamado por el Estado Islámico, y en el que más de 170 personas perdieron la vida. La Casa Blanca anunció el domingo por la mañana un cambio en la agenda del gobernante e informó de que ya estaba de camino a Dover, donde él y la primera dama, Jill Biden, también tienen previsto reunirse a puerta cerrada con las familias de los soldados fallecidos. Tanto Biden como la primera dama van vestidos de negro, según pudo ver el grupo de periodistas que siempre acompaña al presidente de Estados Unidos. La base aérea de Dover, Delaware, es la encargada de recibir los restos mortales de los soldados estadounidenses que mueren en el extranjero desempeñando su misión.
Los restos mortales suelen llegar en un ataúd envuelto en una bandera